Shalom, amados hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos acerca de un tiempo donde aprendemos de las Escrituras desde el entendimiento hebreo, tal como Adonai nos enseña en su Tanaj, en sus Escrituras, y también en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto, entendiéndolo desde la mentalidad hebrea, desde un corazón hebreo. Así que bienvenidos hermanos que están en la transmisión. Shalom de Yanira, ¿cómo estás, hermana? Bienvenida. Shalom, ¿quién más está, mi amor? Oika, shalom, hermana. Elisa Rodríguez. Elisa Rodríguez, shalom, hermana. Jefzibá. Hay 5 personas en la transmisión, no los puedo saludar a todos, pero si pueden compartir sus comentarios, a ellos los voy a poder ver para saludarlos. Vamos a dar gracias a Adonai por este hermoso tiempo que Él nos entrega para poder aprender de su palabra. Te damos gracias, Adonai, gracias, Padre, por este tiempo te lo entregamos a ti, Padre, que aprendamos de tu escritura, Padre, desde un entendimiento hebreo, en el nombre del Adón Yeshua. Gracias por cada uno de los hermanos que están aquí en la transmisión, Padre, que tú nos des el entendimiento y la voluntad para poder hacer tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre del Adón Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a iniciar este tiempo vamos a hablar acerca de la emuná, ¿sí? La emuná hebrea y la fe griega, es lo mismo la emuná hebrea y la fe griega. Vamos a ver en este tiempo y responder esta pregunta que es muy importante y fundamental para justamente nuestra emuná, nuestro camino en el Adón Yeshua y en su palabra. Primeramente vamos a entrar en temas gramaticales, en temas de etimologías, de palabras, para poder entender el significado de cada una de estas palabras, emuná y fe, ¿sí? Emuná, vamos a comenzar con emuná. Emuná en hebreo proviene de una raíz que es Aleph Men Nun, que se podría pronunciar como Amán, de ahí viene la palabra amén, ¿sí? La palabra emuná y amén están relacionadas entre sí, es más, podrían ser sinónimos muchas veces. ¿Por qué? Porque emuná significa firmeza, eso significa emuná, algo firme, algo estable, también constancia, porque la constancia es firme, es estable, no fluctúa. Y también fidelidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno es fiel, uno es fidedigno, que está establecido, está firme y es constante en sus acciones, en sus palabras. Todo eso envuelve el significado de emuná, firmeza, constancia o perseverancia y fidelidad. ¿Qué es fe? Bueno, es curioso porque fe proviene del latín, que significa también fidelidad, pero el significado de fe no se basa mucho en la actualidad por la etimología de la palabra, que es correcta, sino más bien por el significado dogmático de la palabra. ¿En qué se basa este significado dogmático? Justamente en versículos de las escrituras griegas se basan este concepto religioso de fe, ¿no? No en la etimología de la palabra, que la etimología es el origen de todas las palabras, ¿sí? Entonces, fe, que es fidelidad, no tiene nada que ver con la fidelidad a Elohim, ni con la emuná. ¿Por qué? Porque cuando uno dice tengo fe, ¿qué dice? Bueno, creo en que soy salvo y ya está, ¿no? O tengo creencia en alguna cosa, porque fe puede ser en cualquier religión, no solo hablando de lo que se le llama cristianismo o que tenga que ver con el Dios de Israel o con Yeshua, ¿no? Sino en cualquier otra religión. Pero el concepto de fe está muy alejado del concepto de la emuná hebrea, porque la emuná hebrea no tiene principalmente que ver con el creer, sino más bien con el ser fiel, con el ser firme. Con eso tiene que ver la emuná. Sí, cree, uno cree en Adonai, pero ¿por qué cree? ¿Por qué se le da el título de creyente en Adonai?
porque guarda su palabra, porque guarda sus mandamientos, no porque solo le cree, como es en español, ¿sí? O en el contexto religioso. Entonces podemos ver que la fe griega es bastante aguada, un concepto muy diluido de la verdadera emuná hebrea. Vamos a ver algunos versículos acerca de la definición de emuná, porque si en el Brit Hadashah se define la emuná, ¿qué es la emuná? Bueno, siervos del Adón Yeshua la definen. Lamentablemente estos versículos fueron trastornados, fueron pervertidos por traductores griegos. Estos versículos llegaron a nosotros como, con un mensaje totalmente diferente, del cual ya vamos a hablar más adelante, pero que Adonai, gracias a su buena voluntad, gracias a su amor, nos ha restaurado ese texto, ese versículo, ese mensaje, básicamente, del Adón Yeshua por medio de sus discípulos. Vamos a ver la definición de emuná según Jacob, o como se le conoce comúnmente, Santiago. Santiago, o Jacob 1, versículos 2 al 4, dice de esta manera en la versión hebrea, no vamos a leer la versión griega, vamos a leer la versión hebrea, dice así: mis amados hermanos, consideren esto como gozo si ustedes caen en una prueba o tentación. Y sepan que la emuná, fidelidad, constancia, firmeza de ustedes, o sea, su emuná, si es completa, causa resistencia, o también se podría traducir como tolerancia a sufrimientos. La resistencia, ¿crees? Es una tolerancia a los sufrimientos o al dolor. Pero la resistencia, esta tolerancia al dolor, necesita ser hasta el fin. Estamos hablando de emuná, estamos hablando de constancia. Está diciendo que necesita estar hasta el fin. No puede ser fluctuante. Para que sean en plenitud. Si tenemos constancia, seremos completos. Nuestras obras serán completas delante de Adón Yeshua. Y por eso no nos va a faltar nada. Y aquí no está hablando solamente de comida o de economía, sino más bien de la salvación. Está hablando de la esperanza. Eso no nos va a faltar. ¿Por qué? Porque tenemos resistencia. Entonces, este es un principio básico. Como la emuná se define como constancia, ¿sí? La constancia, ¿qué causa? La constancia causa resistencia, tolerancia al dolor. Este es un principio básico. O sea, la emuná es mostrada como un músculo en el Brit Hadashah y en el Tanaj. ¿Sí? Está mostrada como si fuera un músculo que debe ejercitarse. ¿Sí? Esto es la emuná hebrea. No es yo creo y ya está, no tengo que hacer nada más. Simplemente tú crees, ¿sí? O yo confío, ¿no? Que debe suceder algo. Yo confío en el Señor y ya está, no tengo que hacer nada. No tengo que mover un dedo. Ese es el concepto de fe griega. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo aquí, que es una constancia. Si tú no haces nada, tú no vas a ser constante en nada. Simplemente vas a ser constante ¿en qué? En nada. Por eso no vas a causar ninguna resistencia. Esto es como ir al gimnasio. ¿Sí? El cuerpo funciona de esa manera. La emuná también. La emuná es como un músculo. Adonai nos enseña esto a través de sus siervos para que podamos entender cómo nosotros debemos de obrar y decir cómo debemos hablar acerca de la emuná. ¿Y qué emuná tenemos nosotros? Por eso el Adón Yeshua le dice a sus discípulos, ustedes son pequeños en emuná, tienen pequeña la emuná, porque el músculo no se les había formado, no habían ejercitado la emuná aún. Él no les dice, ustedes tienen poca fe, no, él les dice, tienen pequeña emuná, porque el músculo no se ha hecho grande, no se ha ejercitado. ¿Sí? Y así Adonai día a día nos ejercita la emuná, para que estemos musculosos, para que estemos firmes, fuertes en el Adón Yeshua. Esa es la firmeza, esa es la emuná hebrea. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros estamos infectados con un pensamiento griego, con un pensamiento religioso acerca de la fe, ¿sí? Y a nosotros tal vez estas palabras nos es difícil entenderlas, aún obrarlas,
¿sí? Si escuchamos y no entendemos, cuánto más obrarlas y decir, bueno, ¿cómo ejercito mi emuná? Primeramente soportando los sufrimientos, soportando el problema de cada día, soportando lo que Adonai te ha dado, porque Adonai nos pone sufrimientos para ejercitar la emuná, porque si no, ¿cómo la vamos a ejercitar? ¿No? No es que Adonai sea malo, sino que es bueno, porque Él nos hace fuertes y nos dice, yo voy a probarlo en esto, yo voy a ejercitarlo en esto, para que Él pueda vencer, pueda ser fuerte en esto. Por eso Adonai nos manda a ser fuertes y valientes. Pero cuando uno tiene el concepto en su corazón, en su entendimiento de una fe griega, uno no lo puede ejercitar, porque no va a relacionar los sufrimientos con la fe. No hay una relación en la religiosidad. Sufrimiento es sufrimiento y fe es fe. Tengo creencia, ya está, no tengo que hacer nada, no tengo que sufrir nada. Si sufro es el diablo, ¿no? Entonces yo quiero estar bien nada más. Yo quiero estar bien con Dios, yo quiero estar tranquilo, no sufrir nada y ya está. Ese es el pensamiento mediocre de la religiosidad, que Adonai aborrece. Adonai nos ordena a ser fuertes, a ser constantes, perseverantes, y en eso estamos ejercitados día a día. El que quiere, el que le permita a Adonai hacer la obra en su vida. Shalom, bienvenida Ana Cecilia, ¿cómo estás, hermana? Gustavo, ¿cómo estás, hermano? Carolina, bienvenida, hermana, ¿cómo estás? María Brando también, hermana, bienvenida. Bueno, entonces estamos comprendiendo bien esta diferencia de emuná hebrea y de fe griega. Ahora vamos a entrar con algunos versículos, hermanos, que yo quiero compartir con ustedes. Versículos que uno podría citar, podría venirle a la mente, ¿no? Y decir, bueno, aquí dice que la fe es tal cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo conecto con lo que tú estás diciendo? Porque aquí me está diciendo otra cosa, ¿no? Entonces vamos a ver estos versículos que, hermanos, quiero compartir con ustedes, y que Adonai ha sido bueno porque en el pasado yo con mi esposa, yo leía estos versículos y decíamos los dos, esto no tiene unión, no tiene comunión con las palabras del Adon Yeshua. Esto no pudo haber sido dicho por los siervos de Yeshua. Son palabras contrarias. ¿Cómo es que está escrito esto? Pero no teníamos manera de probar que el texto había sido pervertido, había sido trastornado. Pero Adonai ha sido bueno y gracias a Él nos ha permitido, ¿sí? Principalmente a mí, me ha permitido conocer textos hebreos del Nuevo Testamento y poder leerlos y poder ver qué hay ahí, poder conocer el texto y poder darme cuenta de lo que dice en realidad. Y con lo que dice yo puedo confiar en Adonai que su palabra es verdadera conforme a la Torah, conforme al Tanaj. Entonces vamos a leer estos versículos, vamos a ir primeramente al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leerlo primeramente del texto griego. La Reina Valera lo traduce en el texto griego. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es lo que dice Hebreos 11.1. Y uno tiene esta definición de la fe grabada en su cabeza, ¿no? Y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿sí? O sea, yo no veo y creo, ¿no? Eso es lo que dice aquí, y tengo que esperar, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Solamente es eso, solamente es esperar, solamente es creer de lo que no veo. Pero ahí no queda, porque esta fe, esta certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la fe griega, no se basa solamente en una creencia en Elohim, sino que se basa en una creencia en el hombre. ¿Por qué? Porque las personas tienen fe en las personas.
Las personas tienen fe en el hombre. ¿Cómo me explico? No vale en el pensamiento hebreo el decir yo tengo fe que mi esposo se va a convertir. No funciona así, porque la emuná es direccionada siempre a Adonai, a su promesa, a su pacto. Esa es la emuná, no al hombre. Tú no puedes tener fe de que el hombre va a hacer algo, no es así. Tú tienes que tener emuná solamente en Elohim. No puedes tener emuná en el hombre. Tu fe no va a hacer que tu esposo, tu hijo, quien sea, se convierta al Adón Yeshua, sino que él haga Teshuvah. Es decisión de él, depende de él, no de tu fe en él. Pero sí depende de ti, en tu emuná a Elohim. Porque si tú obras conforme a tu emuná en Elohim, perseverante, sin quejarte, tu esposo, tu hijo, quien sea, verá el cambio que hay en ti y serás de testimonio para él. Y si tu esposo llega a creer en Yeshua en algún momento, o tu hijo, no fue por tu fe en él, sino porque él decidió arrepentirse, hacer teshuvah. La decisión es de él. Y dentro de eso está el testimonio, obviamente, que tú diste con tu emuná, no en él, sino en Elohim. Así es como funciona. ¿Sí? Y esto es fundamental, el conocer cómo es direccionada la emuná. Tú no puedes tener fe en una persona, solamente en Elohim. La emuná se basa en la obra de Elohim, no en alguna situación de la vida cotidiana. La emuná es mucho más que una situación de la vida cotidiana, porque esos son solo problemas, circunstancias, procesos, resistencia que la emuná debe ejercitar. Pero la emuná ¿en quién? En Adonai. ¿Qué dice el versículo de Hebreos 11:1 en hebreo? ¿Qué dice este texto? Vamos a sorprendernos porque esta definición que está grabada en nuestra cabeza, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, esta definición de fe no aparece de esta manera en el texto hebreo. No aparece así. No aparece así. ¿Qué dice el texto hebreo? La emuná es la confianza clara o la confianza pura. Y mira a estos que esperan y no desesperan por aquello que no ven. Eso es lo que dice la versión hebrea. ¿Y cuál es la confianza clara? ¿Cuál es la confianza pura? ¿En quién es la confianza? En la palabra de Elohim, porque es pura, porque es limpia. En la Torá, obedeciendo la Torá, tienes confianza en Elohim. Y mira a estos, a estas personas, esto no está en el texto griego, mira a estos que esperan y no desesperan por aquello que no ven. ¿Y qué es lo que no ven? No es el carro que no tengo, el esposo que no se convirtió, el hijo que está en la calle, no es eso. Lo que ellos no ven, ¿qué es lo que ellos no ven? Y lo que ellos no desesperan. La salvación, el Adón Yeshua. Nosotros podemos ver al Adón Yeshua, podemos ver su salvación. No la podemos ver con nuestros ojos, no podemos verla, pero sí no nos desesperamos. ¿Por qué? Porque tenemos emuná en él. Adonai se va a encargar del esposo, del hijo, del carro. Adonai se va a encargar. Y tú debes entregar eso a Adonai. No tienes que cargarte tú con eso, sino entregarlo a Adonai y tener tu emuná en Adonai. Primeramente en su palabra. Y los demás problemas de la vida se resolverán o no. Porque Adonai sabe cómo obra en cada uno y por qué lo hace de esa manera.
Entonces ahora entendemos bien este versículo, que la confianza clara es en la palabra de Elohim porque es pura, y por eso no nos desesperamos, porque creemos, confiamos, perseveramos, resistimos en la palabra de Elohim, que es que el futuro del Adón Yeshua, la futura venida del Adón Yeshua, esa es la emuná. Si tú dices, yo tengo emuná, ¿en qué tienes emuná? En todo esto, en todo esto. Si no, no es emuná. De esto se desprende, hermanos, una cosa fundamental de la emuná, que son las obras. Porque se nos ha dicho no es por obras para que nadie se gloríe, pero yo les puedo asegurar que ese versículo está trastornado. Nunca decía eso en el texto. Nunca dijo eso. Esto fue trastornado. Pero ya vamos a ir a ese versículo. Santiago, Jacob, discípulo de Adón Yeshua, ¿sí? Y compañero de Pablo, al que se le atribuyen las palabras que no es por obras, dice esto. ¿Y qué beneficio hay, amados hermanos, si uno dice que tiene la emuná, la fidelidad o la constancia, pero no tiene las obras? Y esta emuná no tiene el poder de santificarlo. Y si hay un hermano o hermana que les falta sustento cada día, y uno de ustedes les dice palabras de consuelo, o sea, Yud Jehová les dé saciedad, pero él no les da alguna cosa para el beneficio del cuerpo, no hace nada, simplemente palabras, ¿qué beneficio hay para ellos en estas palabras? Así la emuná, si no tiene las obras, es muerta en sí misma. La emuná sin las obras es muerta en sí misma. La emuná es como el cuerpo sin el ruach, muerto. ¿Sí? La emuná sin las obras. Entonces la emuná con las obras van juntas. Esto es muy sencillo de entender. ¿Cómo tú puedes ser constante si no tienes obras? Esto es como decir que nosotros tenemos músculos y no vamos al gimnasio. La emuná sin las obras es como la mesa sin patas. Ya no deja de ser una mesa, es una tabla y las patas son patas ahí. La emuná sin las obras es como la escoba sin el cepillo. Solo el palo. ¿Qué tienes? Un palo, no tienes una escoba. ¿Sí? Así es la emuná sin las obras. No funciona para nada. No tiene el poder de santificarlo, de apartarlo. ¿Por qué? Porque no va a ser conforme a las obras de la Torá. Por eso no está viviendo apartadamente. Eso quiere decir que está viviendo en pecado. Por eso dice no tiene la posibilidad el poder, de apartarlo. Porque ¿qué nos hace apartados? Guardar los mandamientos. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere Santiago? A una fe griega. Él está diciendo la emuná no es una fe griega. La emuná no es sin obras. Tal vez en ese momento se estaba formando la definición, el concepto de fe griega. ¿Sí? Un movimiento filosófico de una fe abstracta, de una fe en un Dios abstracto, ¿no? De que yo creo y ya está, ¿no? Pero él está diciendo, no es así. Tú no puedes tener emuná si no tienes las obras. Y esto lo dice Jacob, conocido como Santiago, compañero del camino de Pablo. ¿Y cómo es que a Pablo se le atribuyen las palabras? No es por obras para que nadie se gloríe. Esto, hermanos, es porque Pablo nunca dijo eso. Pablo nunca dijo eso. Eso es un versículo trastornado por traductores posteriores. Y esto lo puedo probar porque he leído el texto en hebreo, un manuscrito del libro de Efesios en hebreo, con variables textuales importantísimas. Eso quiere decir que el texto tiene mucha fuerza de que no es una traducción del griego, porque tú puedes leer un versículo de Efesios, ¿sí? Un versículo de Efesios de una traducción del Brit Hadashah, ¿sí? Una traducción del griego al hebreo, ¿sí? Y yo lo puedo leer,
¿sí? Y puedo decir lo mismo que dice en el griego. ¿Por qué? Porque es una traducción del griego. Pero cuando no dice lo mismo es que no es una traducción del griego, sino que es un texto copiado de otro texto más antiguo en hebreo. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí está diciendo que es por medio de la fe, no por las obras. Es por la gracia de Dios que somos salvos, no por las obras. Esto es totalmente contrario al evangelio del Adón Yeshua. Porque dice, el que me ama guarda mis mandamientos, el que me ama obra. No es por gracia. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Sí? Es más, aquí el texto griego se contradice, porque en el versículo 8 dice no por obras para que nadie se gloríe, pero en el versículo 9 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿qué es? ¿Qué mismo, no? ¿Es para obras o no para buenas obras? No se entiende muy bien lo que dice aquí. ¿Por qué mismo? Porque es un texto trastornado, por eso tiene contradicciones. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son esas buenas obras si no es por obras? Me pregunto. Es que el texto hebreo nunca dijo eso. Esto es una traducción griega parafraseada, trastornada, pervertida, con muchas variables textuales mal traducidas. Vamos a ver qué dice el texto hebreo acerca de eso, porque aquí tenemos muchos puntos. Somos salvos por la gracia. ¿Sí? Vamos a ver si el texto hebreo dice eso. Somos salvos por la gracia. Por medio de la fe, o sea, una fe abstracta en la gracia, ¿no? Que no tengo que hacer nada, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? Pero a la vez sí es para buenas obras. Tenemos ahí una contradicción. ¿Qué dice el texto hebreo, hermanos? Se van a sorprender. Como yo me he sorprendido y le he dado gracias a Elohim. Le he dado gracias a Elohim porque yo sé que Él nos enseña. Porque nosotros, mi esposa y yo, sin saber qué decía el texto hebreo, sabíamos que eso no era correcto. Y por el Ruach HaKodesh lo sabíamos. ¿Por qué? Porque nosotros renovamos nuestro entendimiento conforme al entendimiento hebreo. Y sabemos que esas palabras no son en un entendimiento hebreo. No pudieron ser palabras de siervos del Adón Yeshua. Nunca pudieron ser palabras del Adón Yeshua. Por eso Adonai los entregó a un espíritu de engaño. ¿Sí? Los invito al video anterior, el espíritu de engaño. Adonai los entregó a un espíritu de engaño con un texto engañoso. ¿Para qué? Para que crean el engaño, porque no guardan los mandamientos de Adonai. Y esa es la pura verdad que nadie dice. ¿Qué dice Efesios 2, 8 al 9 en el texto hebreo? Por sus bondades es que Él nos redimió en su emuná. Por sus bondades es que Él nos redimió en su emuná. ¿Qué decía en el texto griego? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué dice aquí? Porque por sus bondades, las bondades de Elohim, es muy común, parece traducir bondades como gracia para el griego, yo no entiendo por qué. Debe haber una palabra para bondades en griego, pero ellos escogieron la palabra gracia. Por sus bondades es que Él nos redimió, goalenu. El goel es el que nos compra. En su emuná, no en la nuestra. No por medio de la fe. ¿Qué fe? ¿La mía? ¿La de Juancito? ¿De quién? ¿La que yo le tengo a mi esposo? No, su emuná. Porque, contrario al pensamiento griego, hermanos, Elohim tiene emuná. Elohim tiene emuná. Y en los salmos, podemos ver siempre que dice la fidelidad de Elohim, que eso es la emuná de Elohim. Elohim es el que tiene la emuná, el que nos da a nosotros la emuná en Él. Él tiene la firmeza, nosotros no la tenemos. Por eso Él nos la da. ¿Por qué? Porque nos redimió. En el pensamiento griego, Dios no tiene fe. La fe es propia del ser humano.
Dios en qué va a creer, si es Dios, ¿no? ¿En qué va a tener fe Dios? ¿No? Es propia del ser humano, pero en el contexto hebreo la emuná es primeramente de Elohim, no del ser humano. Nosotros no la tenemos, por eso la ejercitamos. Vamos a seguir leyendo. Y esto no es de ustedes, sino un regalo de Elohim, no debido a la obra del Hijo del Hombre arrogante. Esto es lo que se traduce porque no es por obras para que nadie se gloríe. En el texto hebreo dice no debido a la obra del Hijo del Hombre arrogante. O sea, lo que está diciendo aquí es que no es una obra de hombre, no es una obra de un hombre arrogante, de un hombre orgulloso, sino que es obra de Elohim. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que no es por obras, ¿no? Generalizado de las obras, principalmente de la ley, ¿no? Porque así se entiende. No, el texto hebreo está diciendo que las bondades de Elohim son porque Él nos redimió conforme a su emuná, y esto no es de nosotros, ni de un hombre orgulloso, no es de nosotros ni de un hombre, sino solamente obra de Elohim. Eso es lo que está diciendo el texto hebreo. Sumamente distinto al significado del texto griego. Y de paso, ahí podemos ver que el Adón Yeshua es Elohim, porque acá dice que la redención no es por un hombre, es por Elohim solamente. Entonces, ¿cómo es que Yeshua es solo un hombre? Aquí está diciendo que Yeshua, ¿sí?, es la redención en Elohim. Él es Elohim. Porque la redención fue solamente en Elohim, no por los hombres, por ningún hombre. Y sigue diciendo, porque fuimos creados nosotros, dice, nosotros somos creación, porque fuimos creados nosotros para Yeshua o por Yeshua, eso se puede traducir de dos maneras, por Yeshua o para Yeshua, para ser siervos buenos, no dice para buenas obras, que eso significa, ¿no? Ser buenos siervos es obrar con bondad, obrar según la Torá, obviamente, ¿no? Pero aquí nunca hay una contradicción como en el texto griego, porque fuimos creados nosotros para Yeshua, para ser siervos buenos, y por la anticipación del bien de Elohim, y en Él andaremos. ¿En quién? En Yeshua, en Elohim. Porque Elohim se anticipó a hacer el bien desde el principio, eso está diciendo. ¿Sí? Por eso somos creación desde el principio para Yeshua. Eso quiere decir que Yeshua es Elohim. Si Yeshua, si fuera un hombre, no estaría en Bereshit. Está diciendo que desde el principio fuimos creados para ser siervos buenos. Eso está diciendo. ¿Conforme a qué? A la redención de Adón Yeshua por sus bondades y por las obras en la Torá. Todos los hombres fuimos creados para ser siervos. Es lo que algunos llaman adoradores, ¿no? Sabemos que la palabra adoradores no existe en hebreo, sino siervos. Todos los hombres fueron creados para servir. ¿Tú sirves a Elohim o sirves a lo que tú quieras? Pero sí sirves a una cosa. Siempre vas a servir a algo. Vas a ser siervo de alguien. Y yo prefiero ser siervo de Elohim. ¿Para qué? Para ser un buen siervo. O sea, el que no tiene Elohim, que dice yo soy libre de religión, soy libre de cualquier cosa, ¿no? Ese hombre que dice soy libre, ese hombre sirve a otra cosa que no es Elohim. O sea, es un esclavo de un señor malo. Y no se da cuenta. Como dice mi esposa, ¿no? Que ella es la de los refranes, ¿no? La gallina sin el gallo, a cualquier pollo se le arrima, ¿no? O sea, nosotros sin Elohim nos arrimamos a cualquier otro señor, ¿no? Ustedes saben que yo no soy de refranes, ¿no? Ahí la cité a mi esposa. No me sale tan bien. Entonces, podemos ver el texto aquí
Vamos a leerlo otra vez porque es hermoso. Por sus bondades es que Él nos redimió en su emuná, amén. Y esto no es de ustedes, no es de nosotros, sino un regalo de Elohim, no debido a la obra del Hijo del Hombre arrogante, de cualquier hombre de orgulloso, no para que no sea la gloria para ningún hombre, sino solamente para Elohim. Y nosotros somos creación, porque fuimos creados nosotros para Yeshua, o por Yeshua, o pertenecientes a Yeshua, para ser siervos buenos, y por la anticipación del bien de Elohim, y en Él andaremos. ¿Qué significa en Él andaremos? Caminaremos en su Torah, eso significa en Él andaremos. Vemos que la versión hebrea confirma la Torah, diferente a la versión griega. Y para el que no me cree, porque tal vez alguno dice, uy, este se está inventando el versículo, ¿no? Este está diciendo, uy, en el texto hebreo dice tal cosa, y ni siquiera nos muestra el texto hebreo, ¿no? Este se está inventando las palabras. Nadie conoce esta versión de Efesios. Bueno, vamos a ver el texto hebreo. Para el que sea hebreo, va a saber leerlo. Para el que no, bueno, yo se lo leo. Aquí, versículo 8 y 9 de Efesios, no se asusten. Dice, Betobotav, por sus bondades, que jugó alenu, porque Él nos redimió, beemunato, en su emuná. Vese lehie michem. Vese lo ejie michem. Esto no es de ustedes. Velo matanot Elohim, sino un regalo de Elohim. Lo min maase ben Adam. No una obra de un hombre, mitvaher, o sea, de un hombre mitvaher. Mitvaher significa orgulloso. Ahí está, el texto hebreo lo dice. Por sus bondades es que Él nos redimió, goalenu, bemunato, por su emuná, en su emuná, y esto no es de ustedes, lo hayamichem, no es de ustedes, velo matanot Elohim, sino que es un regalo, en plural, matanot significa presentes, regalos, de Elohim. Lo mismo hace Ben Adam mitvaher. No es obra de un hombre orgulloso. Es lo que dice en el texto hebreo, ¿sí? Y que yo, bueno, se los traduzco para que ustedes lo puedan entender y para que vean que no me estoy inventando el versículo. Esto no se queda aquí, hermanos, porque luego de este versículo vamos a ver otro, ¿sí? Para entender mejor qué significa el creer en Elohim, porque la palabra creer, que en hebreo se pronuncia ma'amin, ani ma'amin significa yo creo, ma'amin viene de emuná, o sea, creer, ¿cómo? Creer firmemente, creer fiel, creer firme, constante en los mandamientos. No es solo yo creo y ya está. No es así. No es así. ¿Sí? Por eso tenemos que prevalecer en la emuná de Elohim, en su fidelidad, guardando sus mandamientos. Esto no es como la fe griega del creo y ya está. ¿Sí? No, la emuná hebrea debe ejercitarse día a día. Y si debemos creer, sí, pero el creer conlleva obediencia. Juan 3:16. Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, o vida para siempre, vida olam. ¿No? Entonces aquí dice, bueno, Dios le abrió las puertas a todo el que crea en el Hijo, ¿sí? Para que tenga vida para siempre. Es por gracia, no es por obras. No tienes que guardar la ley, eso es maldición. No tienes que obedecer la Torá, simplemente cree en Yeshua, acéptalo como tu Señor y Salvador en tu corazón. Y no hagas nada. Fe griega. Pero cuando entendemos el verdadero significado de emuná y de todo el que cree en Él, y todo el que cree en Él tiene vida eterna, tiene vida para siempre, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que Elohim amó al mundo, ¿sí? Para que todo el que crea en el Hijo tenga vida para siempre? ¿Qué significa eso? Primeramente, Elohim amó al mundo
Significa que Elohim vio a las naciones del mundo, las vio y dijo, estos son unos miserables, son pobres, no tienen mi bondad, no la tienen. Por eso yo les voy a dar la posibilidad de que puedan entrar a mi pueblo. Y eso está en los profetas. Y dice que el de Egipto, el de Moab, el de Edom, va a ser llamado mi pueblo, dice. En los profetas lo dice. ¿No? Entonces, Adonai llama a las naciones como su pueblo, pero ¿qué requisito hay para eso? Creer en el Hijo de Elohim, creer en Yeshua, en el Salvador. ¿Qué conlleva creer en Yeshua? Creer en Yeshua conlleva obediencia en Yeshua. El que me ama guarda mis mandamientos. Y Yeshua dice que vino a completar la Torá, no a abolirla. Yeshua dice que es uno con el Padre. Yo y el Padre somos Ejad, somos uno en hebreo. Somos el mismo. O sea, el Padre dijo esto, yo digo lo mismo. Yo soy la palabra del Padre, yo hablo lo que dice el Padre. Si el Padre dijo esto en la Torá, yo voy a decir lo mismo que el Padre. Eso es lo que dice Yeshua. Entonces, ¿tú le crees a Yeshua? ¿Qué dice Yeshua? El que me ama guarda mis mandamientos. La Torá no fue abolida, la Torá está vigente, yo la vengo a completar, a dar plenitud, para que tú la puedas guardar en mí, en tu corazón, o sea, pondré su Torá en su corazón y la escribiré dentro de ellos. Este es el nuevo pacto, Brit Hadashah, con la casa de Yehudá y con la casa de Israel, y ellos serán para mí por pueblo y yo seré para ellos por Elohim. ¿Cuál es el Brit Hadashah? Pondré mi Torá en sus corazones. Ese es el Brit Hadashah. Y está la palabra Torá incluida en el Brit Hadashah. Y eso es totalmente gracioso, ¿no? Porque uno dice, el nuevo pacto está aboliendo la Torá. Pero uno lee Jeremías y dice, yo voy a hacer Brit Hadashah, voy a hacer un nuevo pacto, lo que se traduce como Nuevo Testamento. Digamos que él dice Nuevo Testamento, ¿no? Voy a hacer un Nuevo Testamento, ¿y en qué se basa ese Nuevo Testamento? Se basa en que yo voy a poner la Torá en sus corazones. Y ahí explota la cabeza de los religiosos, ¿no? Simplemente hay que leer la palabra, y ahí ella se responde sola. Entonces, cuando dice, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida para siempre, significa que todo el que obedece al Hijo, creyendo en Él, teniendo emuná, siendo firme, teniendo las obras de qué? De la Torá, ¿sí? Siendo siervos buenos por las bondades de Elohim, no por las nuestras, no cosas nuestras, porque nosotros no tenemos emuná, no tenemos nada, somos sin Elohim nada, pero Elohim es bueno, Él tiene tovot, bondades hacia nosotros, lo que se traduce como gracia, que gracia es una diosa griega, para el que no sabe. En hebreo dice tovot, él es bueno, es tan bueno que es plural, tovot, bondades, las bondades de Elohim. Tovot Elohim. ¿No? Entonces, por eso yo creo en Yeshua. Y eso conlleva obediencia a Yeshua. Por eso yo tengo vida para siempre. No porque yo dije, te hago mi Señor y Salvador y te hago entrar en mi corazón. No, no por eso. Porque esa oración ni siquiera está en el Brit Hadashah. Ni siquiera está, hermanos. No hay un principio de evangelio que dice, bueno, a todo el que crea le tienen que hacer esta oración. No, al contrario, a todo el que crea, enséñenle lo que yo les dije. Enséñenles lo que yo les dije. ¿Qué les dijo? La Torá. La Torá. Nada más. Elohim se basa en su Torá. Como dice el Salmo 1, feliz es el hombre que no anda en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado,
sino que su deleite está ¿en qué? Su deleite está en la Torá de Elohim y medita de día y de noche en ella. Eso dice el Salmo 1. ¿Tú crees en la palabra? ¿Tú crees en la palabra? ¿Qué dice el Salmo 1? Su deleite está en la Torá de Elohim. Su deleite no está en la gracia de Elohim, en la fe griega de Elohim, no. Su deleite está en la Torá de Elohim. Y si tú quieres ser un hombre feliz, Ashrei Yaish, un hombre bienaventurado como se traduce, ¿no? Pero Ashrei significa feliz. Tú tienes que deleitarte en la Torá de Elohim. Si tú te deleitas en algo diferente a la Torá de Elohim, no vas a ser feliz. Y eso está en el Salmo 1, no lo digo yo. Entonces, ahora podemos entender bien el verdadero significado de la emuná hebrea y del creer según el pensamiento hebreo. Porque cuando uno dice yo creo, en el pensamiento hebreo, Anim ha'amin be Yeshua HaMashiach, yo creo en Yeshua el Mesías, cuando uno dice en el pensamiento hebreo esas palabras, no está diciendo solamente creo y no hago nada. No, está diciendo yo creo y obedezco su Torá. Eso está diciendo cuando dice yo creo en Yeshua el Mesías. Amén. Sandra Saavedra dice, se quedará grabado. Sí, hermana, este video se quedará grabado en Facebook y también lo subiremos al canal de YouTube para que lo puedan ver y compartir a quienes quieran. Así que vamos a dar gracias a Adonai porque Él nos ha revelado esto. Él nos ha dado a conocer su palabra verdadera. ¿Sí? Y esto no la da a conocer a todo el mundo, no la da a conocer a multitudes, sino a los pequeños, a los remanentes, al resto. ¿Por qué? Porque Elohim desea eso. Por eso, hermanos, somos solamente 8 personas en este video, en esta transmisión, viendo este video, leyendo qué dice verdaderamente Efesios, leyendo verdaderamente qué dice Santiago, entendiendo verdaderamente qué significa emuná. Obviamente va a haber más personas que lo puedan ver si tú lo compartes y que los que lo vean grabado, pero eso no pasa de 50 personas. Y eso es demasiado, hermanos. ¿Sí? Y esta es la voluntad de Elohim. ¿Por qué? Porque Elohim solamente lo revela al que quiere conocer. Y los que quieren conocer de verdad son pocos. Y esa es la verdad. Porque la gente se deleita en los mandamientos de hombres y no en la Torá de Elohim. Gracias, Padre, te damos por este tiempo. Gracias porque tú nos das tu verdadera palabra. Te entregamos, Padre, nuestras vidas. Te damos gracias porque tú nos redimiste, porque tú, por tu buena voluntad, por tus bondades, en tu emuná nos redimiste. Y no fue un hombre orgulloso el que nos redimió, sino que fuiste tú. Y por eso somos buenos siervos. Gracias, Padre, porque tú nos dices que la emuná es la confianza clara en tu palabra. Y por eso no desesperamos, sino que esperamos a tu venida. Te damos gracias a Don Yeshua. Amén y amén. Así que, hermanos, los invito a compartir este video. Los invito a compartir. Los invito a que lo puedan volver a ver si les ha quedado dudas. Si ustedes quieren volver a repasar este tiempo de aprendizaje, será subido al canal de YouTube y lo pondremos aquí en el Facebook automáticamente cuando terminemos la transmisión. Facebook lo subirá al perfil del cuerpo del Mesías. Así que, hermanos, Adonai es bueno, ¿sí? Y Él nos ha llamado a anunciar su palabra de verdad. Y qué hermoso, porque nos ha dado a conocer su texto verdadero, ¿sí? Pero el texto verdadero es un complemento, porque Adonai no depende de un texto que yo pueda encontrar, sino en su ruach, en el entendimiento que nosotros podemos tener. Porque cuando tú leas, aquí, en el texto griego, tú abras y leas, cuando tú tengas el entendimiento hebreo y leas aquí,
vas a poder decir esto que está aquí no fue dicho por los siervos del Adón Yeshua, no fue dicho por el Adón Yeshua. Esto no lo diría un hebreo. Yo tampoco lo digo. Yo tampoco lo diría. Yo nunca lo tengo que decir. Esto es solo una traducción griega. Un texto trastornado. No estoy diciendo que todo el texto. Pero principalmente en estos textos donde se instruye al pueblo en la Torá, ahí fue cuando el texto fue pervertido. ¿Sí? Y mayormente en estas cartas de Pablo, de Santiago, es cuando el texto se pervirtió mucho por la falta de entendimiento de los traductores. Entonces, cuando Elohim te da este entendimiento hebreo en su palabra, podrás identificar rápidamente que lo que tú estás leyendo es una palabra griega en una palabra hebrea. Y que cuando otro te diga este texto o te cite estas palabras, tú sepas que estas palabras no fueron dichas por los siervos del Adón Yeshua. Son espíritu de engaño y fueron entregados a un espíritu de engaño. Porque Adonai lo dispuso de esa manera. Pero Él ha dado su verdad a su remanente. Así que, hermanos, damos gracias a Elohim porque Él nos ha revelado su palabra verdadera. ¿Sí? Y esto no está escondido. Porque yo tampoco encontré en una cueva de Qumran los manuscritos. No. Esto está online. Solamente que no se lee. Y los grandes eruditos conocen estos textos. Los religiosos, los líderes religiosos, conocen estos textos. Los conocen. Solamente que ellos no los leen. ¿Por qué? Porque toda su creencia religiosa, su empresa, su compañía, se derrumba, se cae abajo si ellos leen este texto. ¿Por qué digo eso? Porque estos textos están online, están en librerías, en bibliotecas internacionales, ¿sí? Y muy conocidas, donde estas personas tienen acceso, ¿sí? No solo online, sino en persona, y pueden pedir ese manuscrito y leerlo, porque son ricos, son influyentes, ¿sí? Hay teólogos que escudriñan estos textos, ¿sí? Personas que los leen y no les dan importancia. ¿Por qué? Porque dicen, no, este texto hebreo no es verdadero. Esto no es un texto original, el texto original es el griego. Eso dicen. Y ellos se creen su propia mentira. Y dicen, esto es una traducción hebrea. Pero ellos no pueden ver la verdad que está ahí. No pueden ver la evidencia. O ellos deciden no verla, aunque la vean. ¿Por qué? Porque tienen miedo. Porque si ellos dan a conocer estos textos a las personas en la religión, su religión se echa abajo. Por eso ellos se deciden por el texto griego. Están cómodos con sus teorías, con sus dogmas, con sus teologías, con su entendimiento errado de la Escritura. Están cómodos. Por eso Adonai los entrega un espíritu de engaño, porque ellos decidieron estar ahí. ¿Sí? Así que esto no está oculto. Tú puedes encontrar por internet este manuscrito. Solamente tienes que saber hebreo. Y puedes leer lo que dice ahí. Y puedes conocer el verdadero entendimiento de este texto. Y con estas evidencias de variables textuales podrás entender que no es una traducción del griego. Adonai nos dé mayor entendimiento en su palabra para que podamos transformar nuestro entendimiento. ¿Sí? Porque eso es lo principal, no un manuscrito. El manuscrito nos confirma su palabra. El manuscrito nos da la evidencia de que lo que el Ruach nos dijo fue verdad.
Porque nosotros no creemos porque el manuscrito dice eso, sino que creemos porque Elohim nos enseñó antes. Porque sabemos que la Torah es para siempre, y lo que diga que la Torah no es para siempre es un ruach contrario. Y es mentira. Otro evangelio, otro Mesías, otro ruach, como dice Pablo. Así que hermanos, me despido, que Adonai los bendiga y los guarde. Shalom.